reino no es de este mundo donde imperan generales, es de un lugar más profundo donde cantan los rosales. Justo, Señor, ese reino. Justo, Señor, ese reino. Justo, Señor, ese reino. Hola, yo soy Rogelio Celada, miembro del Instituto de Liturgia de los Estados Unidos, Instituto Nacional Hispano de Liturgia, y vamos a tener un rato para conversar acerca del lenguaje simbólico en la liturgia de la Iglesia Católica. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos movemos? ¿Por qué todas estas cosas que hemos heredado sin conocer sus orígenes son muy importantes para valorar la dinámica de la liturgia en general? Dice en los evangelios y cuenta San Pablo que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, hizo 4 gestos en esa cena de despedida, esa última Pascua, esa última cena. Hizo 4 gestos. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo repartió. Cada uno de esos gestos ha devenido en el desarrollo de la liturgia en cada una de las 4 partes importantes de la liturgia eucarística. Tomó el pan, es lo que nosotros llamamos el ofertorio, aunque el nombre correcto es presentación de los dones. Bendijo, es la plegaria eucarística donde el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. Partió, la fracción del pan, que antiguamente era un rito largo, porque si la comunidad era numerosa, había que partir el pan, que era fermentado, no hostias, en tantos pedacitos para que la gente lo pudiera comer de una sola vez, no fuera un pedazo grande. Y era la parte más larga de la misa. Subían los diáconos y todo el clero a partir el pan. Por eso durante un tiempo la misa se le llamó la fracción del pan. Y repartió es el rito de la comunión. Es decir que tenemos una serie de tradiciones que están ancladas en la tradición cristiana primitiva en torno a los gestos que hizo Cristo en la última cena. Después hay toda una simbología de posiciones, gestos, acciones, colores que tienen que ver con el desarrollo de la Iglesia a lo largo de los siglos. Vamos a ver primero un poco las posiciones. De pie es la posición fundamental de la liturgia eucarística. Porque estando de pie, dicen los padres de la Iglesia, somos un signo de Cristo resucitado. Por eso nos paramos para comenzar la celebración eucarística. No nos paramos para recibir al celebrante como un gesto de cortesía mundano. Nos paramos para comenzar como asamblea de Cristo resucitado la gran celebración eucarística. Estar de pie es la actitud que tomamos al comienzo de la misa, que tomamos en el momento de la comunión, en el credo, en la lectura del Evangelio, porque son momentos importantes donde Cristo manifiesta su presencia en la asamblea. Estar de pie es representar con el cuerpo que hemos resucitado igual que Cristo, porque resucitar significa, entre otras muchas cosas, ponerse de pie. Así que es la actitud fundamental de las comunidades primitivas donde no había bancos ni reclinatorios y la gente permanecía de pie durante todo el tiempo de la comunión. Sentados es la posición del que enseña o del que escucha. Nos sentamos
para las lecturas. Es un signo de que vamos a escuchar algo. Nos sentamos para la homilía y nos sentamos en distintas partes de la misa. Estar sentados es un gesto que aparece cuando en las comunidades ya se ponen bancos y se ponen sillas para la comunidad. Pero en las comunidades primitivas, si no te sentabas en el suelo, no había donde sentarse. Sentados y de pie son dos actitudes que son muy antiguas, muy originales de la fe cristiana. El sacerdote preside y celebra los sagrados misterios, sobre todo en la parte de la plegaria eucarística, estando de pie. Y en muchas partes del mundo no nos arrodillamos en esa parte, sino que permanecemos de pie, porque litúrgicamente es más consecuente con el gesto. Pero los gestos que nosotros realizamos están determinados muchas veces por las decisiones de la conferencia episcopal de cada país, que entiende que en un país la cultura manifiesta unos signos y en otra en otros. Hay un gran aspecto antropológico en todo esto, es decir, nosotros nos acercamos al misterio de la Iglesia y de Cristo a partir de un contenido antropológico, es decir, cómo pensamos, cómo evaluamos, cómo vemos las cosas. Una antropología nos lleva a una teología, a la forma de ver a Dios, de entender a Dios. Una teología nos lleva a una cristología, la forma de entender el misterio de Cristo. Una cristología nos lleva a una eclesiología, es decir, una forma de que la Iglesia entiende y maneja todas las verdades en torno a Cristo Jesús. Y de una cristología, de una eclesiología que es dinámica, viene un modelo de celebración, un modelo de acción pastoral que depende de cómo la Iglesia en este momento, en esta era, en esta época, entiende la forma de celebrar la fe de acuerdo a la cultura en la que estamos insertos. Para nosotros en el gesto de paz nos damos las manos. En otros países se pasa con una reverencia, de acuerdo a cada cultura. Por eso nosotros siempre tenemos que seguir las normas de los obispos locales. ¿Cuáles son las normas para los Estados Unidos? ¿Cuáles son las normas para Latinoamérica? ¿Cuáles son las normas para Italia? Es las de Italia en Italia, las de China en China. Y en este país no valen las de nuestros países de origen, sino las que ha determinado la conferencia episcopal. Sí, repito, es muy importante entender que son las conferencias episcopales las que determinan el valor de los signos en la liturgia. Estos signos que tenemos nosotros en los Estados Unidos quizás tengan una lectura diferente a los que puede tener la conferencia episcopal cubana, mexicana, nicaragüense o cualquier país de América Latina. Antropológicamente, es decir, de acuerdo a una cultura, un gesto tiene mayor fuerza que otro dependiendo de nuestra tradición y de nuestra forma de entender las cosas. Las posiciones que estábamos comentando tienen que ver con las tradiciones judías y con el desarrollo de la Iglesia también. Así que la posición fundamental es de pie. De pie vamos a comulgar, de pie escuchamos el Evangelio, de pie escuchamos las oraciones que se hacen en la misa, porque somos signos de la resurrección. La otra posición que es muy debatida en algunos casos es la posición de rodillas. La posición de rodillas no viene del Antiguo Testamento, como mucha gente piensa, porque postrarse no es lo mismo que arrodillarse. El Señor se postró en el huerto de los olivos. Es lo que hacen los sacerdotes, los que van a ser ordenados diáconos o sacerdotes antes de comenzar la celebración, que se postran para la letanía. Antes de ser ordenados, ellos invocan de rodillas, signo de humildad, digo de rodillas, no, acostados prácticamente en el piso, la acción del Espíritu Santo. Es lo que se hace al principio de la liturgia del Viernes Santo. Es un gesto antiguo
que por muchos siglos fue el gesto normal de comenzar una celebración eucarística. La postración de todos los celebrantes en el santuario, antes de comenzar. Los gestos más comunes que hacemos es persignarnos o santiguarnos, que tiene una doble lectura. Uno de ellos es el persignarse, que proviene de España, no existe en otras lenguas. Era un exorcismo popular del periodo, diríamos, visigótico de la iglesia antigua, que consistía en 3 señales de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Es un exorcismo cristiano donde le pedimos a Dios que por la señal de la cruz seamos librados de los malos pensamientos, de las malas palabras y de las malas acciones o decisiones. No tiene nada que ver con la triple cruz que se hace a la lectura del Evangelio, que es lectura del Santo Evangelio según San el que toque. Esas 3 cruces significa: abre, Señor, mi mente para entender el Evangelio, abre, Señor, mi boca para proclamarlo, y abre, Señor, mi interior para vivirlo, para plasmarlo. La señal de la cruz es un signo que está asociado a los gestos originales del catecumenado. Una de las cosas que recibían, el primer signo que recibían los catecúmenos era la señal de la cruz. Y después se asoció a las palabras del bautismo. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, la señal de la cruz la hacemos con esas palabras que son rituales de la iniciación cristiana, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo que hacemos cuando comenzamos la misa o algún gesto litúrgico, o cuando recibimos la bendición del presbítero o del obispo, como una señal de actualización de que es el bautismo el signo central de la fe católica, es el punto de partida de nuestro compromiso. La comunión en la mano es una recuperación de la forma en que se comulgaba hasta el siglo IX prácticamente. Desapareció la comunión prácticamente en esa época porque las prácticas penitenciales eran muy fuertes, muy absolutas, y la gente tenía un temor exagerado a cometer una falta, a una relación exagerada de miedo, diríamos, a una condenación por haber hecho un acto que no fuera totalmente puro. De tal manera que la comunión desapareció de la misa prácticamente. Si la gente pensaba que prácticamente no se podía comulgar, era muy difícil. Aparte las reglas eran muy rígidas. San Luis, rey de Francia, era famoso en la cristiandad porque comulgaba 6 veces al año. Eso era impensable para un cristiano corriente, que transfirió el deseo de comulgar por el deseo de ver la hostia. Recuerden que la misa había llegado a ser en un momento dado de espaldas a la comunidad, de frente al retablo, a las reliquias que hubiera, y era en voz baja, en latín, y muchos de los gestos no se veían. De hecho, había una campanita que se tocaba para avisar que estaba próximo el momento de la consagración y que abandonaran las prácticas devotas que la gente hacía durante ese tiempo, que era leer un libro, rezar el rosario, recomendado nada menos que por la iglesia como una cosa importante hacer durante la misa, porque ni se oía ni se veía. Era un poco una celebración exclusiva del sacerdote, a la cual nosotros oíamos, que era un eufemismo porque no se veía nada. Y como el sacerdote daba la espalda y como el momento de la consagración no se elevaba la hostia, se empezó a elevar porque la gente empezó a pedirlo
y empezó a exigir que querían ver la hostia, se arremolinaban por los lados del altar, hasta que en el 1208 el arzobispo de París, Eudes de Sully, decidió pedir a los sacerdotes que después de las palabras de la consagración del pan, elevaran la hostia sobre la cabeza para que el pueblo lo pudiera ver. Eso fue un remedio bueno porque la gente se tranquilizó y se quedó en los bancos, aunque algunos que otros gritaban más alto que no veo. Así que era un poco desordenada el momento más solemne de la liturgia, que se arregló un poco con la elevación del pan. Después el Concilio de Trento en el siglo XVI le añadió la elevación del cáliz, es decir, 300 años después de que se comenzara en París, en las diócesis de Francia y después en el mundo entero, lo que hoy en día parece ser una parte importante de la misa, que no es antigua, que es más bien tardía, de la elevación del pan. Hoy en día que todo es de cara al pueblo, no haría falta elevarlo, pero ya el rito ha quedado como una parte que hay que tomar en cuenta. La elevación del cáliz y después la elevación del pan y después la elevación del cáliz, con un pequeño intervalo de veneración a ambas presencias que rompe de alguna manera la continuidad del relato de la institución de la cena. Gestos como caminar. Caminamos originalmente, por muchos siglos en Roma, la liturgia comenzaba con las puertas cerradas del templo y la gente permanecía fuera en una plaza. Se abrían las puertas y había una gran procesión. No había bancos, la gente se quedaba de pie durante toda la celebración y en esa procesión entraban 7 acólitos con 7 velas, que era el signo de mayor reverencia y de honor. Hoy en día para nosotros la luz es normal, es decir, lo que no es normal es la oscuridad. En la antigüedad era al revés, lo normal era la oscuridad y lo extraordinario era la luz. Y cuando había una invitación a comer en una casa, en cualquier casa, se recibía al invitado de acuerdo a su rango, con un número de personas, de esclavos, podía ser normalmente, que llevaban luces para acompañar el camino del invitado hasta el lugar de la comida, del encuentro para cenar. Ese gesto lo asumió la comunidad, de manera que la gran cena, que es la Eucaristía, era precedida con una procesión de entrada, donde entraban 7 acólitos con 7 velas, acólitos llamados seroferarios. Después venía toda la procesión del clero, el obispo y la asamblea, que se iba colocando como podía dentro del templo, dentro de la nave. Es decir, que usamos velas porque es un recuerdo de eso. Originalmente la vela era un gesto utilitario y de honor. Hoy en día las velas representan la presencia de Cristo resucitado entre nosotros, es la luz de Cristo. Por eso, si se fijan en las liturgias episcopales, cuando es el obispo o el arzobispo el que celebra, se colocan 7 velas, 6 y una extra, que es la que recuerda esa antiquísima tradición del honor de la persona que está sentada a la mesa con nosotros. Los gestos se amplifican o se reducen de acuerdo a la evolución normal de las formas litúrgicas. Recuerden que al principio habíamos dicho que el pan eucarístico era pan fermentado. Hacía falta que mucha parte del clero, los sacerdotes que estaban en el clero, que estaba en la comunidad, y los diáconos subían al altar para partir en pequeños trocitos el pan. Era un rito muy largo, por tanto se le llamó a la misa la fracción del pan. Hoy día que ya las hostias vienen cortadas y listas, la Iglesia, para un poco recordar ese gesto, ha pedido que las hostias que se utilizan sean más grandes. Ustedes tienen que haber visto unas hostias redondas más grandes, de manera que al partirlas de la fracción de esa hostia, muchos de esos pedazos vayan a parar a la comunión de los fieles, para indicar que es un mismo pan el que todos comemos. Posición de rodillas.
es desconocida en la comunidad primitiva. Aparece en los ritos penitenciales. El canon 20 del Concilio de Nicea prescribe que los pecadores públicos puedan participar de la liturgia de la palabra escuchando lo que sucede al interior del templo en el atrio, es decir, afuera del espacio litúrgico, de rodillas. Era un gesto penitencial. La idea era que el pecado nos ha derribado por tierra, por eso estamos de rodillas. Fue un gesto penitencial por muchos siglos, hasta que en el siglo IX, X y XI, que es la gran efervescencia del Sacro Imperio Romano Germánico, muchos de los gestos germánicos, por la alianza con la Iglesia, pasaron a ser parte de ella. Por ejemplo, la posición de rodillas como señal de respeto y de adoración, que comienza a partir de esa época, de manera que hay una doble lectura con la posición de rodillas. Una es de penitencia y otra es de adoración. Esto es un poco ambiguo. La comunión la recibimos en la mano. Originalmente era así. Es el toma y come. Pero cuando se restableció un poco la tradición de empezar a comulgar, la Iglesia insistió mucho, incluso creo que el Concilio de Letrán, si no me acuerdo, obligó a lo que se llama el precepto pascual, confesarse y comulgar una vez al año, por lo menos, una vez al año en aquella época. Hoy en día pedimos que la comunión sea lo más frecuente posible, porque ir a la misa y no comulgar es como ir a una cena y no comer. Vamos a la misa para participar de toda la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, y fundamentalmente participar es comulgar. Hay que estar bien preparados, por supuesto, pero se supone que no estamos bien preparados para participar en la misa, sino que estamos bien preparados para participar de toda la vida creyente. Eso es sumamente importante. Otro gesto es el abrazo de paz. El abrazo de paz ha sufrido a lo largo de la historia muchos altibajos. Originalmente era la forma en que terminaba la liturgia de la palabra. Recuerden que por muchos siglos los cristianos se reunían por la mañana para celebrar la liturgia de la palabra con la luz del día, que les facilitaba para las lecturas y para todo eso. Y tenían unas oraciones comunes, y después tenían un rito de reconciliación, que era el abrazo de paz. Terminaba la liturgia de la palabra con el abrazo de la paz. Después, cuando se unieron las dos liturgias por un sentido de practicidad, no se veía tan interesante reunirse por la mañana para la palabra y después por la noche para la Eucaristía. Se unieron los dos actos de culto en uno solo, aunque si uno se fija ve que son completamente separados. Hay un momento de silencio, de tranquilidad, cuando se hace la colecta. El signo de la paz pasó a convertirse en una especie de algo que no había dónde encajarlo, y se convirtió en un tiempo en el beso de un cuadro que se llamaba Portapaz. En las iglesias antiguas, en las catedrales antiguas que tienen museos, siempre hay algún ejemplar de Portapaz, que era un cuadrito normalmente de plata, con la imagen del buen pastor, con una imagen de Cristo, que se pasaba y se besaba. Como de darse un abrazo a besar un cuadro, hay un trecho muy grande, fue desapareciendo. Ese gesto fue restablecido por el Vaticano II, que dice que se dé un gesto de paz, una señal de paz unos a otros. Debe ser un gesto, una acción breve. No hay por qué extenderla, es al que está al lado, no es a todos los miembros de la congregación. Es un signo que no puede interrumpir el desarrollo del proceso de la Eucaristía, donde toda la intensidad
debe descargarse en el momento de la comunión. Y muchas veces el rito de la paz un poco compite con la comunión, de tal manera que la gente pierde toda la intensidad durante el abrazo de paz y después queda la comunión un poco como en segundo plano. Yo sé que es un gesto hermoso, un gesto bonito, pero la liturgia supone que se lo deja al que está al lado, porque el signo de paz nos lo ha dado el sacerdote ya, la paz ya con ustedes, y nosotros lo que hacemos es un signo de esa paz al que está al lado, con el que compartimos todo esto. Sí, resumiendo un poco, diríamos que fundamentalmente como posiciones del cuerpo tenemos las de estar de pie, sentado a la actitud del que escucha o del que enseña. Recuerden que Cristo, cuando lee en la sinagoga de Cafarnaúm, se sienta para enseñar. La iglesia del obispo se llama catedrales, porque cátedra significa silla, es el lugar de donde el obispo enseña a la diócesis, y ahí está la silla, la sede del obispo, que no es un trono, es un espacio dedicado a expresar que él es el que preside y anima y enseña a la comunidad. Ahí en el espacio litúrgico, muchos de los lugares, diríamos, de la celebración han recobrado su sentido original. Uno de ellos es el ambón, la misa de Yatiriantina, que era una misa privada. Era un pequeño atril que se movía de un lado al otro del altar para indicar el lado del Evangelio, el lado de la epístola. Pero se ha recuperado el ambón para expresar la presencia de Cristo. La Constitución sobre la Sagrada Liturgia nos dice que Cristo está presente en la palabra, en la asamblea, en la Eucaristía, y en el que preside y en las acciones litúrgicas de la comunidad. Por tanto, el ambón representa la palabra, la presencia de Cristo. El ambón, el libro y el lector. El altar representa el momento de la Eucaristía. La sede, el momento de la presidencia. Y la asamblea, cuando dos o más están reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Representa a Cristo resucitado. Por eso los honores hacia la asamblea son muy importantes. El respeto a la asamblea. El canto bien preparado para que la asamblea pueda cantar. Incluso recuerden el signo del incienso. Después que se inciensa a las especies, se inciensa a los que presiden. El ministro inciensa a la asamblea porque reconoce que ella es la presencia de Cristo viva y actuando en la comunidad.